van a tener que aguantar muchísimos años más. Y que quizás esta vez sea bien distinta. Y de eso vamos a hablar un rato. Porque Perón hizo una doctrina que cuando la hizo, la preguntaron a él en general, pero ¿cómo decís? No, dice, yo no la hice. Yo la encontré en el seno del pueblo, de un pueblo extraordinario. Yo simplemente la sistematicé. Pero tuvo la virtud en general de hacer una doctrina que no era para su tiempo. Ustedes piensen que cuando Perón llega al gobierno allá en febrero del 46, lo que se llamaban los aliados acababan de ganar la Segunda Guerra Mundial. Perón dijo que unos era la explotación del hombre por el Estado y el otro era la explotación del hombre por el hombre, y que nosotros estábamos construyendo una doctrina que no tenía que ver con ninguno de los dos. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es ver si teníamos razón. Porque no es lo mismo pensar que tenés razón a tener la razón. Y en general, considerando que tenía la razón, pero dudando de que la tuviera, hizo una década extraordinaria, allá de los 46 al 55. Y acá viene el primer elemento. Es obvio que si el general, en su convencimiento de que tenía razón, no hubiese sido sometido a la verdad de los tiempos, él podría haber destruido rápidamente la sublevación que había nacido en Córdoba. Él tenía el favor popular, tenía con qué, y tenía el coraje suficiente para hacerlo como quedó demostrado. Sin embargo, hizo una frase fenomenal que fue: entre la sangre y el tiempo, vamos a elegir el tiempo. Si tenemos razón, vamos a volver. Si tengo razón, voy a volver. Y el viejo volvió. Después de 18 años volvió. Tuvimos nuestros sinsabores en esencia. Nos enfrentamos en las dos alas del movimiento complicado, una ala que planteaba la patria socialista, otra ala que planteaba la patria peronista. El viejo se enojó esa noche y volvió a decir: entre la sangre y el tiempo, vamos a elegir el tiempo, porque piensen que este no es nuestro tiempo. Lo dijo en el 73, enojado, con anteojos, cara de enojado, estaba enojado, lo dijo esa noche. Y tenía razón. La patria socialista no la querían los norteamericanos. Y la patria peronista no la querían ni los norteamericanos ni los soviéticos, todavía estaban los soviéticos. O sea que una todavía era más difícil que la otra. A veces, en estos encuentros que hacemos con los jóvenes, uno le pregunta: dígame, ¿de qué partido era Braden? El famoso Braden o Perón. ¿De qué partido era Braden? Y los jóvenes en su cuando dicen: seguramente era republicano. Uno le tiene que decir: Braden era un cuasi marxista del Partido Demócrata, lo que ellos dicen los liberales del Partido Demócrata, lo que hoy sería Sanders. Era un cuasi marxista que los norteamericanos mandaron para convencer al Partido Comunista que se tenía que juntar con la UIA y con la sociedad rural. Muchachos, ese general hizo una doctrina que no le aparece a tiempo.
y que dejó el legado que entre el tiempo y la sangre había que elegir un tiempo. El tiempo pasó, cayó el muro de Berlín, vino la globalización. Nosotros en esa globalización hicimos un gobierno distinto, muy distinto. Nos decían que éramos el pasado, que no entendíamos lo que pasaba, que nos habíamos quedado en el 45. Los medios de inteligencia argentina, de inteligencia, iban por la televisión diciendo esto no saben nada. Algunos de los nuestros dudaron de si lo que estábamos haciendo estaba bien o estaba mal. Porque siempre sobre la teoría el Papa nos enseña que la práctica es infinitamente superior. La teoría tiene su lado, pero la práctica es la que termina validando la verdad. La práctica es la que valida la verdad. El tiempo siguió circulando y de repente se terminó la globalización. De repente allá en el 17 apareció un presidente de los Estados Unidos que empezó a decir cosas distintas a las que estaba acostumbrado el mundo del norte. Similar a lo que decíamos nosotros varios años antes. 10 años antes, 11 años antes, empezábamos a decir primero el trabajo argentino, primero la industria argentina, primero el mercado argentino, enfrentamos lo nuestro. Nos decían que éramos el pasado. Y empezamos a decir, algo está pasando. Y pasó que empezaron a terminar con la globalización. Los que atacaban a nuestro gobierno porque decíamos que estaba en el pasado, no tuvieron otra alternativa que tener paciencia estratégica. Porque el que decía primero Estados Unidos, primero el mercado norteamericano, tiene que volver a la industria norteamericana, tiene que el Partido Republicano es el Partido de los Trabajadores. Resulta que el presupuesto militar, que sumado todo el resto de los países del mundo, no llega a ser el presupuesto norteamericano. En aquel momento, el presupuesto de defensa norteamericano es superior a todo el presupuesto del resto de los países juntos. El resto de los países juntos. Rusia, China, Europa, Estados Unidos, nada. Claro, tuvieron que tener paciencia. Solo eso pasó, no. En la Federación Rusa también pasó el tiempo y empiezan a aparecer otros pensamientos. Y el mundo hoy tiene 3 pensamientos de distinto calibre, pero que empiezan a converger. Uno es el pensamiento del Papa, uno de los nuestros, que instaló en el mundo un hecho absolutamente novedoso. El Papa empezó a explicar que la historia la escriben los pueblos. No la escribe la lucha de clases, que es la que nos enseñan en la facultad, ni la historia la escriben los progres, los héroes, sino los procesos y los pueblos. Es un concepto distinto este muchacho. Claro, a nosotros nos parece lo más natural, porque estamos acostumbrados a decir que la historia la escriben los pueblos. No la burguesía y la clase obrera luchando por, sino en esa armonía entre el capital y el trabajo, y no en la lucha de clases, sino en la comunidad. Claro, eso para el mundo es un idioma distinto. Y Agustín, de alguna manera también, se empezó un desafío. Si hace 4 años nosotros decíamos que Europa iba a estar en guerra, no lo íbamos a creer. Y Europa es guerra. Y encima la está ganando Putin. Y del otro lado, Trump, que en el medio perdió las elecciones, ahora parece que la está ganando.
Entonces, aparece un mundo distinto, porque el pensamiento que empieza a aparecer en el mundo es un pensamiento del nacionalismo. Y ahí nos sentimos, nosotros nos empezamos a sentir como peces en el agua. Empezamos a decir, bueno, parece que el tiempo pasó y vuelve el mundo que la historia la escriben los pueblos, y los pueblos desde un pensamiento nacional. Claro, ahí aparece otra discusión que la vemos en los medios. Es el viejo nacionalismo europeo de aquellos pueblos que construyeron identidad destruyendo al distinto, o es el nacionalismo americano de aquellos pueblos que construyen su identidad abrazando al distinto. ¿Es el nacionalismo de los puños cerrados o es el nacionalismo de los brazos abiertos? ¿Es nacionalismo que levanta muro o es nacionalismo que hace puentes? Es el debate que se va dando y el Papa tiene mucho que ver con eso. Pero ese nacionalismo no podía brotar en cualquier pueblo, tenía que brotar en estos pueblos nuevos, que construyeran una doctrina. Y ahí aparece con mucho fervor el peronismo nuevamente, porque somos la única doctrina nacionalista, pero de brazos abiertos, y que dice que la historia la construyen los pueblos. El mundo empieza a hablar un idioma similar al nuestro, y nos empieza a estudiar. Esto es lo que vengo a decir. El mundo por primera vez empieza a estudiar al peronismo. Y cuento una anécdota para dar vuelta a la página y por mientras. Hace poco dimos una conferencia en una universidad francesa. Ahora con los medios masivos de comunicación podemos poner su con alguna de esas plataformas de una conferencia. Y en algún momento de desarrollo terminado conceptual, los estudiantes y profesores se van a hacer preguntas. La que más me llamó la atención es un estudiante francés que dijo: si Perón hubiese nacido en París, si Perón hubiese nacido en París, ya el peronismo sería universal, considerando que el universo era tierra, ¿no? Aunque nosotros teníamos una canción allá en los 70 que decía: los yanquis, también los rusos, hicieron una conquista. Hay un veterano acá por ahí se acuerda. Los yanquis también los rusos. Los yanquis también los rusos hicieron una conquista. Llegaron hasta la luna y encontraron peronistas. Esto lo cantábamos hace